En la República Dominicana existe un pequeño pueblo marcado por una de las tragedias naturales más devastadoras de las últimas décadas. Un barrio llamado Las 40, que en cuestión de minutos desapareció para siempre. La madrugada del 24 de mayo de 2004, lluvias intensas transformaron el tranquilo cauce del río Solié, conocido en territorio dominicano como Río Blanco, en una fuerza imparable. Aquel río, nacido en Haití, reclamó su territorio sin aviso, arrasando con todo a su paso, mientras miles dormían sin imaginar lo que venía. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿El río daba señales de advertencia o había caído en el olvido antes de despertar con furia? Con esas preguntas en mente, emprendí un viaje de más de 5 horas desde Santo Domingo para llegar hasta aquí, para escuchar, ver y entender la historia no contada de Las 40. Bienvenidos al barrio que el agua borró del mapa, pero no de la memoria. Hacemos una pequeña parada para comprar un picapollo en uno de estos que uno se encuentra en el camino. Pero como pueden ver aquí a mi mano derecha, donde hay un letrero donde dice Barahona, por ahí este vehículo me está haciendo un lío, me lo está tapando. Si continuamos por este camino, llegaríamos a esta provincia, también a Pedernales, pero el camino que nos toca es este lado para entonces llegar a lo que es Jimaní, que es un municipio de la provincia de Independencia. Podríamos llegar también a Bauruco, entre otras. Ya estamos llegando a más o menos 1 hora y media, así que vamos directamente al Río Blanco, que fue el que se desbordó en el año 2004, llevándose consigo este barrio por completo llamado La 40. En este momento me encuentro caminando justo en el Río Blanco, el cual inicia en Haití. Allá le llaman Río Solié. El 24 de mayo del año 2004, los moradores de esta zona, Jimaní, nunca se imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Que en esa fecha, alrededor de las 2:00 de la mañana, inicia esta tragedia. El desbordamiento del Río Blanco, iniciado allá en Haití, Joliet, trajo consigo muchas aguas y muchos cuerpos de personas de nacionalidad haitiana. El agua pasó por aquí. Fueron tan altos sus caudales que no le bastó recorrer este río, sino que también se adentró en toda la zona, prácticamente en el pueblo de Jimaní, y cubrió por completo lo que era el sector llamado La 40. ¿Y qué tiene que ver el extinto presidente Joaquín Balaguer con esta tragedia? Tiene mucho que ver. Y más adelante te contaré por qué. Todo esto era el sector La 40, que habían casas. Esta donde estoy caminando ahora era una de las 3 calles que tenía este sector, el cual le llamaban La 40 porque por ahí por el 1970 el extinto presidente Joaquín Balaguer regaló un proyecto de 40 viviendas, regaló 40 casas a personas necesitadas y de ahí se le coloca el nombre de La 40. Un porcentaje de personas todavía hoy en día le echan la culpa a Joaquín Balaguer, porque yo mismo me hago la pregunta, ¿cómo un presidente de un país regala viviendas a personas necesitadas en una zona vulnerable? Aunque independientemente de que en ese entonces no había sido declarado como zona de riesgo esa área del río, porque tenía más de 90 años que no circulaba agua por ahí, que no se hacían ningún tipo de inundaciones. Pero con el paso del tiempo, la deforestación fue empeorando. Y esto fue lo que provocó que ese día, cuando comenzó a llover, este río se desbordó y como ya no había césped, como el suelo estaba prácticamente seco, en vez de que la tierra tragara el agua, se fue llenando hasta que de un momento a otro, alrededor de las 1:00, 2 de la mañana, comienza a correr toda esta agua. Hay personas que se dieron cuenta ya cuando se levantaron de la cama y el agua le daba prácticamente por la mitad de su cuerpo. Todo esto que ven aquí eran casas. Observen, aquí ya todavía hay casas. Muchas personas se preguntan cómo hoy en día
Estas personas tienen valor de aún vivir aquí. Esto representa un alto peligro porque la naturaleza prácticamente reclamó su terreno, lo que le pertenece. Y hoy en día, vivir aquí de nuevo es provocar al abismo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Yo me llamo Tatis. Bueno, ese día estaba yo como de eso de las 12 y pico de la noche, estaba yo acostado con mi esposa ahí. Y en ese tiempo yo tenía un accidente de un motor. Entonces la mujer que yo tengo ahí, yo estaba durmiendo y me dice, Tati, por aquí hay agua, aquí adentro hay agua. Y yo le pregunté, ¿y qué hago? Como cuando yo vengo a piso el pie, digo, ay, porque aquí está el río metido. Cuando está el río metido, entonces aquí está mi papá, aquí en esta casa, mi mamá, está viviendo allá adentro, entonces yo lo voceé de allá. Ahí está el río metido, entonces allá me le guindé, allá tengo yo un hermano que vive ahí en el hermano mío con una muchacha y también tenía la hija también, entonces el muchacho cuando voceó, ahí mismo se desplomó la casa. Cuando se desplomó la casa, entonces ahí se murieron 4 muchachos. Entonces yo aquí me guindé arriba de esa casa que está al lado ahí. Y cuando me guindé ahí, entonces sentí aquí la 40 que se estaba desmordiendo, todo, y la gente voceando, auxilio, 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 ayúdenme señores, auxilio, pero esa agua va más alto que una antena, como un palelú de alto. Entonces, yo arriba de esa casa ahí fue que yo sobreviví mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me la dio. Entonces cuénteme, lléveme justo a la casa donde usted vivía, sí. Cuando sale corriendo y se sube, ¿dónde? Sí, mira aquí. Aquí venía de arriba un agua que tú no podías ni pasar ni para allá, porque yo me intenté pasar para allá, pues no pude. ¿Por dónde le daba más o menos? Entonces me daba el agua por aquí. O sea, iba forzado. No, porque yo cuando eso estaba un muchacho, bueno, entonces, ¿qué edad tenía? Tenía 24 años en ese tiempo. Entonces, cuando yo venía huyendo, la mamá mía vivía ahí, yo la voceaba desde aquí, le tiraba el pie del zinc allá, porque cuando la mamá mía de allá salió, yo mismo fui y la agarré. ¿Ella vivía ahí? Sí, ahí. Y cuando yo la agarré, nos metimos para esa casa, aquí. Ahí yo vivía ahí en ese tiempo. ¿Usted vivía aquí? Sí, en ese tiempo. ¿Usted salió corriendo de aquí? De ahí sí. Entonces de ahí, porque esa casa no estaba ahí, no, ahí lo que había era una casita en ese tiempo de paja. ¿Y ahí era que usted vivía? Ahí era que vivía, entonces de ahí me monté ahí. ¿Esa estaba ahí? Esa estaba hecha, ¿justo sí. Esa? Sí, ahí. Ahí entonces yo de arriba agarré la mujer mía, agarré una muchachita que tenía hembra ahí, que todavía la tengo hembra, y me guindé de arriba. Entonces cuando estoy guindado de arriba, allá de arriba entonces yo veo que se desplomó la casita del hermano mío. Allá atrás. Sí, allá atrás que tenía, venga. Vamos. Pero ¿cómo sube usted arriba? Subí, si estaba esto lleno de agua. Subí con la fuerza de Dios. Dios me dio fuerza. ¿Y subió su niña? Sí, ¿De cuántos años? En ese tiempo tenía 3 meses. ¿Y la de 3 meses? Sí, ahora mismo tiene 21 años. ¿Y la otra? La otra niña que yo tenía vivía aquí, de un hermano mío. ¿Ese estaba aquí con su hermano? Sí, porque eso como que si somos la misma familia y estamos aquí juntos porque era un hermano mío. Entonces, ¿cómo usted ve? Usted ve desde allá arriba ve que se desploma la casa de su hermano. Sí, ahí guindaba ahí arriba. Que ahí estaba su hija, su otra hija. Mi otra hija, sí. Ahí venía yo aquí. Aquí había 2 habitaciones que la mamá mía la hizo para nosotros. Mira dónde están los escombros ahí. Son los escombros, lo que queda de esta vivienda. Sí, de esa vivienda. ¿Era aquí que estaba? Sí, aquí. ¿Usted entonces, allá vio que se desplomó? Sí, allá había 2 habitaciones. Había una habitación que vivía la niña, ahí en ese tiempo, aquí. Vivía con la mamá, ahí. Y el hermano me vivían ahí. Esa misma noche ellos intentaron para salir para afuera. Pero cuando que ya el hermano me agarró a la niña, ya la casa le había caído arriba. Nunca vio a la mujer. Y entonces en ese tiempo el río iba bajando así para allá. Para allá. Para allá. Entonces el hermano me intentó agarrar a la niña. Y un alambre se la quitó de los brazos. Y fue sobreviviente el hermano mío que se guindó arriba de una casa que estaba más para allá, para allá. Ahí fue que él sobrevivió. Entonces él llegó aquí como eso de las 6 y pico de la tarde. Porque estaba todo herido. Entonces nosotros lo llevamos al hospital. Y del hospital entonces lo llevan para Barahona. ¿Y su otra niña entonces? La otra niña mía estaba con la mamá mía ahí. Ahí después también, está ahí viva, gracias a Dios.
Entonces esto pasó todo y aquí entonces vivía un vecino mío ahí. En ese Aquí, lado ahí. aquí había otra casa. Sí, sí. Un vecino mío que siempre estaba junto con mi mamá y se sentaban ahí de tarde a relajar, a chalear. Ese señor Sprang se desbordó, la casa se fue con todo y murió. Él murió. ¿Qué tan difícil o qué tanto trauma le causó lo que usted vivió y vio ese día? Triste en la calle, vaina, y todo el mundo aquí, Jimaní, también estaba todo triste, mal, se sentía mal porque perdió toda su familia. Al perder toda su familia, no, ¿usted cree que usted pierde una familia, usted va a sentirse mal? Bien, yo estaba ese tiempo mal, no, yo no, sino parte de la familia aquí que perdió. ¿Qué tantas personas vio usted pidiendo auxilio y tal vez quería ayudarla, pero Pues, sí, cada quien piensa en ayudar a su familia primero? Muchas personas pidiendo auxilio, pero como uno no puede tirarse al río, porque el río ese tiempo iba mucha de agua. Después yo de ahí, después yo salí para ver a ver si como yo podía, la familia mía, pues, pero no podía. Ahí vi de mi abuela tirada, muerta. La vi de ahí, cuando la vi, llamé a los papás míos, los tíos míos, y de ahí fueron ellos y la recogieron. De ahí fuimos allí al cementerio, la enterramos. Pero después luego fui a ir al hospital. En el hospital, cuando yo voy al hospital, eso está de gente, de muchachos muertos, muchachitos muertos. ¿Su abuela se ahogó o fue que le cayó algo? Se ahogó, porque se le fue la casa con todo. La en 40 fue eso, cuando el número 14, la casa, se le fue con todo así. No dejó ni la varilla dejó, porque ahí fue que pasó el fuerte, la Habana Fuerte. Todo esto era el río. Mientras más me adentro, más hondo estaba esta parte por aquí. Y les voy a mostrar ahora, para que vean, los bloques y las varillas de las casas que habían construidas justo dentro del río. Se confiaron, por lo que le di hace un momento, de que este río tenía más de 90 años que el agua no circulaba por acá. Bueno, cuando llovía sí circulaba un poco de agua, pero a ese nivel de inundación no. Y esto es un mensaje de que no se puede jugar con las cosas de la naturaleza. Miren aquí las varillas, son varillas. Estas son las piedras que le pertenecen al río. Miren ahí los bloques, miren aquí, miren los bloques de las viviendas que habían aquí, que por lo menos aquí en el centro sí, no han vuelto a construir casas, pero los alrededores son muchas las que han construido. Todo esto por aquí estaba inundado. Incluso me cuentan, aquí había una puerta de hierro grande, la cual, como el río venía de para allá en esta dirección, con mucha corriente, esa puerta de hierro la rompió, la adentró para este patio que ven allá detrás de esta casa blanca que hay ahí. También me cuentan que este Cairoa que ven aquí, la corriente era tan fuerte que estas puertas que ven aquí, miren, esta es la entrada de este Cairoa Villar, pues el agua la desprendió. En esa fecha, hace unos días, ya había pasado lo que eran las elecciones presidenciales. Recuerden que en ese entonces, año 2000, 2004, quien gobernaba la República Dominicana era Hipólito Mejía, pero ya acababa de ganar las elecciones el expresidente de la República, Leonel Fernández. Y en este mandato, todo esto que ven aquí, miren, el mismo presidente lo reparó. Ahí pueden ver estas vallas y lo bien ordenadas que están las orillas del río y lo bastante alto. En aquel entonces no existía esta altura. Tanto así que hoy en día muchas personas dicen que si estuviera la altura que tiene hoy en día, la cosa hubiese sido otra, aunque yo creo que no. Era otro puente que había ahí, un poco más alto. Sí, un poco más alto. ¿Qué sucedió con ese puente? Bueno, del tiempo que el Río Blanco pasó, lo desbordó. Entonces, después de ahí para allá, después había un caos que no podían pasar los vehículos. Y el doctor Leonel Fernández vino y lo arregló en ese tiempo. Porque puedo decir que el puente que había ahí, el desbordamiento del río, lo derrumbó por completo. Completamente, sí. Por completo. Por aquí no pasaba nadie en ese tiempo. Bueno, como pueden ver, mire lo bastante seca que está esta área. Es bueno que sepan que el río Blanco Era un río de agua cristalina.
Por décadas, la tala indiscriminada de árboles dejó los suelos desnudos, incapaces de absorber el agua. Así, cuando las lluvias cayeron con fuerza aquella noche, no hubo raíces que la contuvieran, ni bosques que amortiguaran la corriente. El agua bajó sin freno, arrastrando piedras, lodo, árboles y vidas. Las cifras preliminares de esta tragedia, que ha sido una de las más catastróficas provocada por la naturaleza en la República Dominicana. Según las autoridades se dice que de unos 400 muertos en territorio dominicano, y las autoridades haitianas reportaron unos 300 muertos, es decir, 700, pero se dice que rondan entre 1.500 a 2.000 personas las que fallecieron en esta tragedia. Y esto porque hay muchos cuerpos que no fueron encontrados. Este río Blanco desemboca en lo que es el lago Enriquillo, y se dice que la mayoría de los cuerpos terminaron allá. Todos sabemos que el lago Enriquillo está minado, habitado por cocodrilos, y estos cuerpos, la mayoría que desembocaron en este lago, fueron comidos, devorados por estos cocodrilos. Por esta razón, hoy en día, 21 años después, muchos familiares no han podido dar con el paradero de los cuerpos de sus seres queridos. Y es lamentable de que nunca van a aparecer. Hay otros cuerpos que quedaron sepultados entre los escombros, el lodo, la arena. Recuerden que la mayoría de las viviendas fueron destrozadas. Otros cuerpos, hay unos videos muy lamentables que de ponerlo en este documental estaría siendo censurado, ya que se ve cómo lo tenían amontonado en el piso como si fuera arena. Muchos niños ahogados, muchos adultos ahogados, muchos ancianos ahogados. Muchos de estos murieron antes de ahogarse, ya que fueron aplastados por el techo de sus viviendas, por las paredes de su vivienda. Es decir, que no les dio tiempo a salir de sus casas en busca de una oportunidad para vivir. En una de las tantas imágenes que hemos colocado en este documental, justo en estas calles, cientos de personas lloraban. Esta casa, que hoy en día está pintada de azul, pero en ese entonces estaba pintada de amarillo, donde el río Blanco desbordó y todo este lugar fue inundado. Hoy en día veo que ya ahí lo que viven son personas de nacionalidad haitiana, no son dominicanos como aquel entonces. Pero hay imágenes aquí, justo en esta esquina, que causan mucho dolor, causan mucha pena, porque todas estas personas fueron víctimas de esta tragedia. ¿Cuál es su nombre? Josefina Gabriela Dotel Borges. Todo inició ese día, era lluvia y lluvia en el día, lluvia y lluvia. No quiso pararse esa lluvia por nada en la vida. Y en la noche, tarde la noche ya, cuando siento ese trueno, ¡pam! Me quedé sorprendida. Después de ahí, cuando me dice el hijo mío, mami, hay un bajo a tierra, hay un bajo a tierra. Y yo le dije al hijo mío, ay, sí. Vine, pan, y tiré los pies al suelo. Cuando tiró los pies al suelo, esa era agua dentro de la casa. Después yo vine y llamé a todos los hijos míos, vengan, súbense arriba de una mesa, vengan para que no se ahoguen. Cuando yo oigo eso que dice lejos, auxilio, auxilio, yo vine a abrir la persiana. Cuando abro la persiana, ay, ese río iba más alto que esa mata que está ahí, esa mata de roble que está ahí, más alto. Y ahí mismo fue que yo vine y salí para afuera. Yo no, se rompió la laguna, el río fue que bajó. Eso era grande en la vida, eso mira, eso era una cosa que nadie, bueno, que pensábamos, se acabó Jimaní. Bueno, no veíamos ni siquiera la mano porque había una oscuridad inmensa, una oscuridad fuerte. ¿Qué tantas personas llorando vio usted pidiendo auxilio en la calle? Todo el mundo llorando, aquí en Jimaní, todo el mundo llorando por su ser querido, que se le fue, que no vieron para dónde se fueron. Se lo llevó el río. Amarramos una soga de la casa y así salimos para afuera para la otra carretera. Porque eso era una fuerza que traía ese río. Y un agua sucia, la amarillita. ¿Qué tantos cuerpos vio usted con sus propios ojos? Se dice que muchos haitianos el río lo trajo desde Haití.
Bueno, no te sé decir cuánto, pero muchísimo. No sabemos la totalidad, porque detrás de mi casa habían muchos brazos de mucha gente tirados. Eso inició fue como a las 12 de la noche, que inició el agua, el río. Nunca había sucedido eso era una cosa grande. Nunca había sucedido eso. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Virgen Mato. Me dicen Irón. Este es un sector lindo, el sector La 40, con mucha gente, muchas personas buenas. ¿Cómo inició todo? Esta tragedia, ¿cómo se entera usted? Bueno, ese día antes lo echó lloviendo desde la mañana. Nosotros, bueno, tranquila. En eso de las 2:30 de la noche, tronó un trueno muy grande. Nosotros nos asustamos, despertamos con ese trueno. Cuando quisimos ver, era el río que estaba ya metido con ese trueno grande. Yo tenía una hija en la 40 que se llama Yamiri, embarazada. El río me la llevó, se la quitó de los brazos a su esposo. El agua dentro de la casa, si nosotros salimos, el esposo mío cogió una soga, sacó a los muchachos. Tan pronto un primito de la hija mía, que la hija mía vivía para allá, para el río, para allá, para la 40, un muchachito, un primito de ella voció, y ya mire, ahí fue que entonces yo rompí a vocear, a llorar, que allá yo no me voy para fuera de mi casa, mientras yo no vea a mi hija. Entonces ahí el papá de ella salió a buscarla, los primos, los hermanos, y cuando llegaban aquí yo le decía que no lleguen sin ella, que la traigan, que la traigan. Y después fue que un señor vino aquí y me avisó que la encontraron. Wow. La trasladaron hacia la descubierta. ¿Qué le contó ella? ¿Cómo sobrevivió, ya que estando embarazada el río se la llevó? Bueno, ella me dijo que cuando pasó la calma del agua, ella se sentó en un lado, alcanzó a ver un señor vecino de ella, y ella lo llamó y le dijo que viniera para que se vayan juntos. Y ahí ella recordó que el conuco de su papá queda cerca por ahí, que es casi llegando al lago. Y ahí encontraron un señor, un viejito que venía de por ahí de Boca de Cachón y le ayudó a salir a la carretera. Ella se le desmayó, la sacaron cargada, porque parece que ella no aguantaba. Y la sacaron a la carretera, ahí fue que vinieron a decirme que la encontraron. Yo hasta nerviosa me puse nerviosa, me puse ropa rápido y me llevaron rápido, yo me fui, no sabía qué hacer cuando me dijeron que la encontraron. Toda nerviosa, pero gracias a Dios ya ella está ahí, su niño tiene 21, ella tiene 21 años, ya está militar. Se gradúa ahora el viernes 25. Fueron tantos los cuerpos que este cementerio, el cementerio municipal de Jimaní, no dio basto ese día. Tuvieron que, lamentablemente, aunque suene cruel lo que voy a decir, cavar un hoyo bastante grande y en el mismo sepultar, o mejor dicho, lanzar todos los cuerpos de las personas que fallecieron en esta tragedia. Este es el cementerio municipal de aquí de Jimaní, como ya les dije, y vamos a adentrarnos en él y a ver algunas lápidas. Por la fecha nos daremos cuenta de cuáles fueron las personas que fallecieron ese día. Aquí encontramos las primeras tumbas de las personas que fallecieron este día. 24 de mayo del año 2004, Arismendis Ortiz, ahí pueden ver, nació el 10 del mes 10 de febrero de 1946 y falleció el 24 del mes 5 del 2004. La gran mayoría de estos cuerpos fueron traídos y sepultados en este cementerio, pero el mismo también fue inundado por todo el agua que trajo el río Solié desde Haití hacia República Dominicana, ya Río Blanco. Todas estas tumbas que vemos
estaban inundadas, todo estaba lleno de agua. Recuerden que inició alrededor de las 2 de la mañana. Como en esto de las 6, 7 de la mañana ya el agua se había ido, había desembocado en el lago Enriquillo, la cual llevó consigo todos los cuerpos que nunca aparecieron. Y aquí está el mural en homenaje a todas las víctimas de esta tragedia que ocurrió aquí en Jimaní, específicamente en el barrio La 40. Monumento 24 de mayo, somos un pueblo que se levanta. Recordemos a los que cayeron en manos de la naturaleza, pero en sus nombres seguiremos hacia adelante, logrando las metas que una vez soñamos. Esas miradas, las sonrisas, ya no están con nosotros, pero el alma y su espíritu se mantienen vivos en nuestros corazones y nunca los olvidaremos. 24 de mayo del año 2004. Y como eran tantas personas, por ende, no iban a caber los nombres aquí. Si hubiesen sido 2, 3, 4, hasta 10 las víctimas, de seguro aquí estuvieran sus nombres. Pero recuerden que los cuerpos rescatados, bueno, encontrados ya sin vida, fueron 400, la cantidad que reportó las autoridades. Pero esa no fue la cantidad real de las víctimas de esta tragedia. Aquí pueden ver algunos nombres que me imagino que ya estos fueron los familiares. Arimendi Ortiz, 1947, fue el mismo que vimos en el cementerio. Frainiel Peña, 1998, wow. Tenía apenas 6 años de edad este niño. Lisandro Ortiz, 2003, tenía 1 año de nacido. Nelis Caraballo, 1955. Yadira Pérez, 2001. Marino Caraballo, aquí no tiene la fecha de nacimiento. Y hago la despedida de este documental justo donde existía otro puente un poco más alto que este, el cual fue derrumbado por completo por este desbordamiento del río Solié, conocido en el lado dominicano como Río Blanco. Observen aquí frente de mí. Por aquí circulaba bastante agua y se llevó el puente que aquí estaba. Esta es una señal y un mensaje de que no podemos retar a la naturaleza. En cualquier momento en el que menos lo estemos esperando, puede sorprendernos y rescatar lo que le pertenece, como sucedió aquí en el sector La 40. Y también fueron afectados otros barrios de este municipio de Jimaní. Una leyenda urbana es que este tipo de catástrofes naturales ocurren cada 100 años. Y esta es una de las razones por las que las personas que viven, los locales de la zona, están hoy en día confiados y siguen viviendo en los alrededores del río, porque entienden que falta mucho para que vuelva a ocurrir una catástrofe como esta. Yo no me confiara, porque la naturaleza es bastante celosa con lo que le pertenece. El próximo sábado nos vemos con la parte 2 de este documental. Estaremos mostrándole el lago Enriquillo, justo el lugar en el que terminaron todos los cuerpos que aún siguen desaparecidos, que fueron devorados por los cocodrilos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal, Chulogüey TV. Denle like a este video. Síganme en Instagram, @Chulogüey TV, para que esté al tanto de todo el contenido interesante que estaremos subiendo en este canal. Nos vemos el próximo sábado.